Hola con todos, bienvenidos a este video introductorio sobre diseño gráfico digital. Aprenderás sobre los principales conceptos para empezar a trabajar con diseños profesionales. En esta ocasión, hablaremos sobre imágenes. Así que, si estás interesado, pon atención a lo siguiente. Lo primero que debemos comprender es que el píxel es el elemento básico que compone una imagen en el campo digital. Es decir, nosotros tenemos una pantalla al frente de nuestros ojos que está compuesta por muchos pequeños puntos de luz que componen la imagen, que poco a poco se van haciendo más grandes y componen la imagen que nuestro cerebro interpreta. Por eso decimos que el píxel es el elemento básico de visualización digital. Les pongo un ejemplo de esto. A lo mejor compran o adquieren un televisor HD, pantalla plana, y ven que a lo mejor hay un puntito blanco cuando apagan el televisor o cuando lo están prendiendo. Eso es un píxel. Eso suele ser un píxel dañado, por el cual deberíamos reclamar al fabricante del televisor, pero eso es para que tengan idea. Todos esos pequeños puntitos dentro de la pantalla del televisor es lo que componen la imagen. Y luego tenemos abajo, como pueden ver, el tema peso. ¿Por qué hablamos de peso? Porque muchísimas veces cuando van a trabajar imágenes para digital, si tienen una plataforma como SocialGES o si tienen una plataforma de email, seguramente esa plataforma les dice la imagen debe pesar menos de tanto. Entonces tienen dos elementos de medición, los MB o megabytes y los kilobytes. Como pueden ver en la referencia de imagen que les he colocado, los megabytes son un poquito más grandes, o son más grandes que los kilobytes. Generalmente se recomienda que cuando estamos trabajando con temas de página web, trabajemos las imágenes en peso de KB o kilobytes, que es más pequeño. De esta forma, las páginas web, los emails que enviemos van a cargar mucho más rápido y, como sabemos, mientras más rápido carguen, menos se aburre la persona de esperar para ver esa información que le estamos enviando. Y por último, el tamaño o las dimensiones de la imagen. Tenemos que saber diferenciar que el peso de la imagen no es lo mismo que el tamaño. Cuando hablamos del tamaño, hablamos de las dimensiones. Es decir, bueno, esta imagen puede medir 20 por 20 centímetros, solamente por darles un ejemplo. Cuando hablamos de digital, cuando hablamos de trabajar diseño gráfico para pantallas, debemos hablar del tamaño en píxeles. Cuando estén trabajando en alguno de los software las herramientas que les voy a comentar al final, van a encontrar el valor PX. El valor PX justamente hace referencia al tamaño de píxeles. Por eso se los coloco acá también. Puede medirse en píxeles o centímetros, pero lo ideal siempre va a ser que nos guiemos por los píxeles. Los píxeles son números enteros, 640 por 640, 1080 por 1080, son relaciones de aspecto que pueden variar. Todos esos elementos componen a su vez los DPI o píxeles por pulgada. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos el ejemplo del televisor. Muchos de nosotros estamos comprando o veníamos comprando hasta hace muy poco televisores HD que tienen una relación de píxel o de profundidad de píxel de 1080 HD, lo que nos vendían en las tiendas como 1080 HD, pero ahora estamos empezando a ver televisores 2K e inclusive 4K. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del tamaño, del formato del televisor hay muchos más píxeles. Estos elementos, vemos muchos más de estos elementos a la izquierda que componen y hacen que la imagen se vea mejor, porque hay muchísimos más de ellos, millones de ellos que componen la imagen, y eso hace que la imagen se vea más nítida, se vea con mayor color. Luego pasamos al otro elemento que compone la imagen, que es el color. Es uno de los elementos más importantes cuando estamos trabajando con imagen, especialmente cuando trabajamos con fotografía, porque generalmente contratamos o trabajamos con un fotógrafo que nos tome fotos de nuestro producto, y a lo mejor si se trata de un producto que puede ser comida, y cuando lo publicamos en la red social tiene otro color o varía el color, eso puede preocuparnos o puede perjudicar nuestra marca y nuestra presencia en la red social. Entonces es bastante importante que conozcamos lo que es el espectro de color. Hay dos espectros de colores, RGB o rojo, verde y azul, en inglés RGB, que hace referencia a lo que trabajamos en digital, en pantalla, que es lo que pueden ver, la combinación de círculos que pueden ver a la izquierda. Como pueden ver, los tres círculos rojo, verde y azul se combinan en el centro para crear el elemento blanco o vacío.
Y a la derecha pueden ver el espectro de color CMYK. El espectro de color CMYK es el espectro de color de impresión de elementos. ¿Qué suele pasar? Una mala práctica con la que nos encontramos mucho es que muchísimas veces el diseñador gráfico no guarda bueno, no tuvo la intención de guardar el arte que nos está preparando el elemento de diseño gráfico como un elemento RGB, sino que lo deja guardado como un elemento CMYK porque él creyó que simplemente se trataba de un elemento que íbamos a llevar a la imprenta, íbamos a imprimir un flyer, un volante o algo similar. Y si usamos ese mismo arte para enviarlo a una pantalla, seguramente el color no será el mismo. Por eso es que debemos estar muy al pendiente de este pequeño detalle. Yo les voy a enseñar más adelante cómo podemos revisar cada imagen para saber si es RGB o CMYK. Hay muchísimos formatos de imágenes. Muchísimos. La verdad, tantos que ni siquiera podríamos pasar semanas viendo todos esos formatos. Pero les voy a resumir un poquito los principales y los más utilizados y los que deben conocer. El primero es el JPG. Es el formato predilecto para trabajar en internet y en pantallas. ¿Cómo podemos identificar un archivo? Cuando nos envían un archivo, ¿qué formato es? Porque después del nombre del archivo, vamos a suponer que el nombre del archivo es hola, van a encontrar un pequeño punto y después la palabra JPG. Entonces ahí van a saber que se trata de un archivo JPG o .jpeg. Son archivos muy similares, en la práctica similares, pero con una pequeña diferencia que es esa allí. Luego tienen el PNG. El PNG es un archivo que podemos considerar también muy estándar cuando se habla de internet. Es inclusive tan estándar que se recomienda que todas las imágenes que trabajemos para una web se trabajen en PNG. ¿Por qué? Porque es un archivo que conserva muy alta calidad, muchos píxeles se conservan y mucha calidad del píxel se conserva naturalmente. Lo interesante del PNG es que introduce el elemento transparencia. Es decir, yo puedo en un PNG colocar una imagen sin fondo o con fondo infinito para que lo podamos ver un poco mejor. Por ejemplo, les doy solo un ejemplo. Si estamos trabajando sobre un elemento de fondo de color y yo tengo un logotipo, lo mejor es que yo pida a mi diseñador gráfico, si yo lo estoy trabajando, ese elemento de logotipo como PNG sin fondo o con fondo de transparencia, para que al yo colocarlo sobre ese fondo de color, el fondo de color llene los espacios vacíos que deja la transparencia o la perforación de color. ¿Vale? Después tenemos el GIF. El GIF es un archivo de imagen en movimiento. ¿Qué es lo que hace el GIF? El GIF transforma un elemento o varios elementos de imágenes y los combina en uno solo, uno tras de otro. Es decir, en movimiento. Es súper importante que se entienda. Un GIF no es un vídeo, sigue siendo un archivo de imagen y como tal, las webs lo interpretan de esa forma, las redes sociales lo interpretan de esa forma. Después tenemos el TIFF, TIFF. Esto sí es un formato mucho más avanzado. Es un formato que les explico especialmente cuando estén trabajando con un diseñador gráfico, porque es un archivo de alta calidad, es un archivo de alta resolución inclusive, que puede servir, puede conservar capacidades de edición. Si tenemos un diseñador gráfico que trabaja un archivo en Photoshop, por darles un ejemplo, él puede exportar un archivo .tif y ese archivo .tif va a conservar propiedades de color, va a conservar propiedades de tamaño, va a conservar propiedades de capas. Si conocen un poquito de Photoshop saben que se trabaja por capas. Entonces todo eso va a estar dentro de ese archivo TIFF que puede ser leído cualquier tipo de lector multimedia, por así decirlo. Después tenemos el archivo RAW o crudo, como se conoce. Si se fijan, el elementico gráfico que les he colocado tiene un pequeño obturador. ¿Por qué? Porque ese obturador hace referencia a que el archivo crudo o el archivo RAW es un archivo que viene directamente de cámara de fotografía. ¿Qué suele pasar? Le pedimos a un fotógrafo que nos haga unas fotos de nuestro producto y ese fotógrafo nos envía unos archivos. Y cuando vamos a revisar los archivos no podemos verlos. ¿Por qué? Porque esos archivos seguramente están crudos, están lo que se conoce crudos.
Generalmente cuando trabajamos con un fotógrafo debemos pedirle que nos facilite las imágenes tanto en archivo crudo, es decir, un archivo que puede ser editado, que conserva toda la información de color que puede captar el lente de una cámara digital y que puede ser editado después. Sin embargo, es un archivo que no nos va a servir para, bueno, ni redes sociales, ni para web, ni para nada de esto, pero es importante que lo conozcamos para que cuando trabajemos con un fotógrafo no nos tomen gato por liebre y nos envíen los archivos crudos y no nos los trabajen. Después tenemos los archivos .psd y .ai. Estos dos archivos en particular se los comparto porque son los dos archivos más estándar de la industria del diseño gráfico para hablar de elementos editables. Es decir, muchísimas veces cuando trabajamos una marca y cambiamos de diseñador gráfico o vamos a mandar algo a imprenta, siempre nos piden el archivo editable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos están pidiendo un archivo que se vaya a la base de cómo fue creado. En el caso del PSD hace referencia a los archivos que genera el programa Adobe Photoshop de la casa Adobe, que es lo más estándar de la industria, y el AI es el archivo de Adobe Illustrator. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos programas? El PSD es un programa para manipular píxeles, es decir, para manipular esos pequeños puntos que les he mostrado antes, para manipularlos y poner píxeles sobre píxeles y sumarlos, convertirlos, mezclarlos. En el caso del Illustrator, lo que tenemos son elementos mucho más editables porque son elementos vectoriales. Los elementos vectoriales son gráficos que se crean a partir de vectores, es decir, el elemento de color que va de un punto A a un punto B, a un punto C y a un punto D crea una figura gráfica. Esta figura gráfica se puede ampliar de tamaño, se puede reducir de tamaño y su calidad se va a conservar.